winner is Cristiano Ronaldo. Que se va de la Juventus para volver al Manchester United 12 años después de dejar... Cristiano Ronaldo volverá a hacer historia. Portugal. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia. Le va a pegar el capitán, se adelanta Ronaldo. Cristiano Ronaldo, el hombre que levantó 5 balones de oro y múltiples Champions, el ídolo de toda una generación, conocido por sus relojes millonarios, sus coches de lujo y sus mansiones que parecen palacios. Un imperio billonario que trasciende el fútbol. Cristiano no es solo un jugador, es una marca, un símbolo, un fenómeno global. De Madeira al mundo, de la pobreza a la cima, del niño que soñaba con escapar de la oscuridad al hombre que domina el planeta. Esta es la historia del hombre, de la leyenda, del imperio llamado Cristiano Ronaldo. Capítulo 1. El niño que no debía nacer. Esta historia empieza en la isla de Madeira, en Portugal. Vivía una familia humilde, marcada por la escasez. José Dínez Aveiro, el padre, trabajaba como jardinero municipal y también como utilero en un pequeño club de fútbol. Aunque el deporte era su pasión, su vida estaba atravesada por una sombra, el alcoholismo. Esa adicción lo debilitaba y lo alejaba de la estabilidad que su hogar necesitaba. A su lado estaba María Dolores dos Santos Aveiro, una mujer fuerte que cargaba con el peso de la pobreza y la responsabilidad de criar a sus hijos. Ya tenían 3 pequeños, Elma, Hugo y Katia. La casa era modesta y cada día era una lucha por poner comida en la mesa. En medio de esas dificultades, María Dolores quedó embarazada de un 4º hijo. La desesperación la invadió. ¿Cómo alimentar otra boca si apenas podían sobrevivir? Pensó en abortar, pero el médico se negó. Ella intentó forzar el aborto por su cuenta, convencida de que traer un niño al mundo en esas condiciones sería condenarlo al sufrimiento. Sin embargo, sus intentos no tuvieron éxito. El destino parecía decidido. El embarazo siguió adelante y el 5 de febrero de 1985, en Funchal, Madeira, nació un niño que cambiaría la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Su padre, admirador del presidente estadounidense Ronald Reagan, decidió darle el nombre de Ronaldo en su honor. No era un gesto político, sino una forma de transmitir fuerza y liderazgo a ese hijo que contra todo pronóstico había llegado al mundo. Los 4 hermanos compartían una misma habitación, sin electricidad, iluminándose con velas en las noches. Cristiano, el más pequeño, pasaba horas jugando en las calles, improvisando balones y soñando con escapar de la pobreza. Su padre, que trabajaba como utilero en el club Andoida, lo llevó ahí cuando tenía apenas 8 años. Desde el inicio jugaba con niños mayores, porque su talento era evidente, destacaba por su velocidad y habilidad. Capítulo 2. El inicio del sueño. En 1997, con solo 12 años, fue fichado por el Sporting Club de Lisboa por 1.500 euros. Tuvo que dejar atrás a su familia y mudarse a Lisboa, enfrentando la soledad y la nostalgia. Muchas veces, después de entrenar, iba a un McDonald's cercano a pedir hamburguesas y una empleada llamada Edna se las regalaba. En la escuela y en el club sufrió bullying por su acento de Madeira y por su origen humilde. Una maestra incluso se burló de él y Cristiano, lleno de enojo, le lanzó una silla. Fue expulsado y decidió dejar los estudios a los 14 años para concentrarse únicamente en el fútbol. A los 15 años recibió un golpe inesperado. Fue diagnosticado con taquicardia. Los médicos advirtieron que podía poner en riesgo su vida.
pero tras una operación delicada logró recuperarse y volvió a entrenar con más fuerza que nunca. A los 16 años debutó con el primer equipo del Sporting y se convirtió en el único jugador de la historia del club en jugar en sub-16, sub-17, sub-18, equipo B y primer equipo en una sola temporada. Su ascenso era meteórico. Con 17 años, el Manchester United compró su pase, aunque permaneció un tiempo más en el Sporting para seguir desarrollándose. El niño que había dormido en una habitación sin luz, que había pedido hamburguesas regaladas y que había sido humillado por su acento, estaba a punto de convertirse en una estrella mundial. Capítulo 3. La promesa. En el año 2003, con apenas 18 años, era un joven tímido, disciplinado y obsesionado, entrenando más que los demás, mostrando desde muy temprano una mentalidad de acero. En un amistoso contra el Manchester United, deslumbró tanto que los propios jugadores le pidieron a Sir Alex Ferguson que lo fichara. En agosto se concretó el traspaso por 12 millones de libras, convirtiéndose en el adolescente más caro de la historia. Cristiano quería usar el número 28, el mismo con el que jugaba en el Sporting, pero fue Sir Alex Ferguson quien le pidió que usara el mítico número 7, que habían usado leyendas como George Best, Cantona y David Beckham. Su llegada a Inglaterra fue un reto. No hablaba inglés, vivía solo y enfrentaba la soledad de un país nuevo, pero su disciplina era extrema, entrenando horas extras para mejorar su físico y técnica. El 16 de agosto debutó contra el Bolton Wanderers, revolucionando el partido, y en noviembre marcó su primer gol de tiro libre frente al Portsmouth, mostrando su futuro como especialista en balones parados. Aunque era criticado por ser individualista y exagerado en las caídas, empezaba a ser conocido por su estilo mediático, coches deportivos, peinados y una confianza que muchos confundían con arrogancia. Con el paso de los meses, Cristiano comenzó a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su segunda temporada en el United lo mostró más maduro y con mayor protagonismo en el equipo de Sir Alex. Su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar partidos empezaron a ser reconocidos en Inglaterra, aunque las críticas por su estilo de juego seguían presentes. Paralelamente, vivió su primer gran experiencia internacional con la selección de Portugal en la Eurocopa 2004, celebrada en su país natal. Fue un torneo histórico. Cristiano debutó en una competición mayor, marcó goles importantes y se convirtió en símbolo de esperanza para los portugueses. Sin embargo, la final contra Grecia terminó en una dolorosa derrota que lo dejó llorando desconsolado en el campo, mostrando al mundo su carácter competitivo. En lo personal, atravesaba momentos difíciles debido a los problemas familiares relacionados con el alcoholismo de su padre, José Diniz Aveiro, una situación que lo afectó profundamente y reforzó aún más su determinación de triunfar en el fútbol, como homenaje a su familia. Al mismo tiempo, la fama empezaba a crecer alrededor de su figura, convirtiéndolo en objetivo de la prensa sensacionalista. Aún así, detrás de toda la atención mediática, Cristiano mantenía una disciplina, entrenando más que nadie y obsesionándose con mejorar cada detalle de su juego. Capítulo 4. Joven estrella. Esa obsesión por superarse hizo que en 2005 Cristiano empezara a transformarse en un jugador mucho más completo y predominante. Su tercera temporada en el Manchester lo mostró con un cuerpo más trabajado, resultado de largas horas de gimnasio y entrenamientos adicionales que él mismo se imponía. Su velocidad y potencia comenzaban a ser temidas en la Premier League, aunque todavía era criticado por su estilo individualista y por abusar de los regates. Fue un año clave en su evolución, ya que empezó a pulir su juego y a ser más efectivo para el equipo, bajo la exigente guía de Sir Alex Ferguson. Al mismo tiempo, seguía adaptándose a la vida en Inglaterra, perfeccionando su inglés y mostrando cada vez más confianza en su entorno. Su imagen mediática también crecía. Era visto como un joven extravagante, amante de los coches deportivos y de un estilo llamativo,
lo que lo convirtió en objeto constante de la prensa británica y aumentó su exposición pública por sus primeras relaciones sentimentales. A nivel internacional, comenzaba a consolidarse como pieza clave de la selección portuguesa de cara al Mundial 2006, aportando juventud y energía a un equipo que buscaba volver a ser protagonista en el escenario mundial. Sin embargo, también aparecieron sus primeras grandes polémicas en Inglaterra, donde muchos lo acusaban de ser provocador por sus gestos en los partidos y por su carácter competitivo que a veces rozaba la arrogancia. El 2006 terminó de convertir a Cristiano en una estrella mundial. Ya era una pieza clave del Manchester y mostraba una evolución física y futbolística impresionante. Su velocidad, potencia y capacidad lo transformaban en una amenaza constante en la Premier League, aunque seguían con las críticas. Este año dio otro gran paso en su carrera al disputar el Mundial de Alemania con la selección de Portugal, donde se consolidó como una de las jóvenes figuras más prometedoras del torneo. Sin embargo, el Mundial quedó marcado por una polémica que lo persiguió durante años. En los cuartos de final, contra Inglaterra, protagonizó el famoso incidente donde su compañero del Manchester United, Wayne Rooney, tras una acción de Rooney sobre Ricardo Carvalho, Cristiano presionó al árbitro para que mostrara la tarjeta roja y luego fue captado por las cámaras guiñándole un ojo a sus compañeros, una imagen que desató una enorme tormenta mediática en Inglaterra y lo convirtió en uno de los futbolistas más criticados del momento. A pesar de la presión y las amenazas, Portugal logró llegar hasta semifinales, antes de caer frente a Francia, mientras Cristiano demostraba una personalidad competitiva capaz de soportar los escenarios más difíciles. Fuera del campo, Cristiano atravesaba un momento profundamente doloroso: la muerte de su padre, José Diniz Aveiro, a causa de problemas relacionados con el alcohol. Aquella pérdida lo marcó de manera irreversible, dejándole una herida que lo acompañaría toda la vida y que se reflejaba en su carácter disciplinado y en su obsesión por superarse. A pesar del dolor, mantuvo la misma determinación por entrenar y mejorar que había tenido desde sus inicios, transformando la tristeza en fuerza para seguir adelante. Capítulo 5. El mejor del mundo. Para 2007, Cristiano ya no era una promesa, se había convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial y en el jugador más determinante del Manchester United. Fue su temporada más dominante hasta ese momento. Marcó más de 20 goles en la Premier League, lideró al equipo hacia el título y empezó a ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Su velocidad, potencia y capacidad para decidir partidos lo transformaban en el jugador más desequilibrante de Inglaterra, mientras la prensa ya lo señalaba como un serio candidato al Balón de Oro. Además, ese año marcó una evolución definitiva en su juego. Dejó atrás la imagen de futbolista excesivamente individualista y se convirtió en un atacante mucho más efectivo, capaz de combinar espectáculo con resultados. Con la selección de Portugal también representó un cambio importante. Tras la salida de figuras históricas como Luis Figo, Cristiano pasó a ser el gran líder y símbolo de una generación que veía en él la esperanza de volver a competir al máximo nivel internacional. El 2008 representó la consagración definitiva. El mejor futbolista del mundo, con el Manchester United, vivió la temporada más brillante de su carrera hasta ese momento. Anotó 42 goles en todas las competiciones, lideró el equipo hacia un nuevo título de Premier League y fue protagonista en la Champions League, marcando en la final contra el Chelsea en Moscú. Aunque falló un penalti en la tanda decisiva, el United terminó levantando el trofeo y Cristiano fue reconocido como la gran figura de la campaña. Ese mismo año ganó el Balón de Oro y el premio FIFA World Player, confirmando que había alcanzado la cima del fútbol mundial. Sin embargo, no todo fue perfecto. En la Eurocopa de 2008 llegó como la gran estrella de Portugal y con la presión de liderar a su selección hacia el título. Aunque el equipo comenzó bien el torneo, la eliminación en cuartos de final ante Alemania dejó a Cristiano frustrado
y rodeado de críticas por no haber brillado al nivel esperado. La decepción con Portugal y contrastó con el éxito absoluto que vivía en Inglaterra, reflejando las dos caras de uno de los años más importantes de su carrera. Capítulo 6. El nacimiento de una era. El 2009 marcó un antes y un después en la carrera de Cristiano Ronaldo, con su histórico fichaje por el Real Madrid. Después de 6 temporadas en el Manchester, donde consiguió 3 Premier League consecutivas, una Champions League y su primer Balón de Oro, decidió iniciar una nueva etapa en Europa, buscando desafíos aún mayores. El traspaso se cerró en 94 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia en ese momento, y confirmando que ya era una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Su llegada al Real Madrid dio inicio a una nueva era para el club. Fue presentado en el Santiago Bernabéu ante más de 80.000 aficionados, en uno de los eventos más impactantes que se recuerdan en el fútbol. Desde el primer día dejó clara su ambición de ganar títulos, romper récords y devolver al Madrid a la cima de Europa. A pesar de la enorme presión, respondió rápidamente. En su primera temporada anotó más de 30 goles y demostró que estaba preparado para convertirse en el líder del equipo. Mientras triunfaba dentro del campo, su popularidad fuera de él crecía a una velocidad enorme. La llegada a Madrid convirtió a Cristiano en una figura todavía más mediática. La prensa seguía de cerca su vida privada, sus coches de lujo, sus apariciones públicas y el estilo extravagante que ya se había vuelto parte de su imagen. Al mismo tiempo empezaba a entender el impacto global de su nombre y daba los primeros pasos para construir una marca personal capaz de trascender el fútbol. Ese mismo año se intensificó la rivalidad con Lionel Messi, que brillaba en el Barcelona de Pep Guardiola. La comparación entre ambos pasó a dominar el fútbol mundial y cada enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona empezó a sentirse como un nuevo capítulo en la pelea por definir quién era el mejor del planeta. El 2011 fue un año de consolidación en el Real Madrid, aunque también estuvo marcada por varias frustraciones deportivas. En su primera temporada completa en España, se confirmó que era un goleador implacable, superando los 30 goles y demostrando que estaba preparado para liderar el club. Sin embargo, los títulos importantes seguían sin llegar, aumentando la presión sobre él y sobre el proyecto del Madrid. Al mismo tiempo, comenzaba a tomar fuerza su rivalidad con Messi, que brillaba en el Barcelona y acumulaba éxito, convirtiendo cada clásico español en uno de los espectáculos más seguidos del fútbol mundial. A nivel internacional, el Mundial de Sudáfrica representó un duro golpe. Cristiano llegó como capitán y máxima figura de Portugal, con enormes expectativas sobre sus hombros, pero la selección quedó eliminada en octavos de final frente a España. La derrota generó críticas hacia su rendimiento y dejó una sensación de frustración, ya que muchos esperaban verlo liderar a Portugal mucho más lejos del torneo. Fuera del campo, 2010 marcó un cambio importante en su vida personal, con el nacimiento de su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr. En junio, la noticia estuvo rodeada de misterio, debido a que la identidad de la madre nunca fue revelada públicamente, pero el nacimiento de su hijo representó un antes y un después para Cristiano, que comenzó a mostrar una faceta más familiar, mientras seguía siendo una de las figuras más perseguidas por la prensa mundial. Ese mismo año también comenzó su relación con la modelo rusa Irina Shayk, una de las parejas más mediáticas de la época, aumentando todavía más la atención sobre su vida privada y su imagen como celebridad global. Capítulo 7. La leyenda blanca. En 2011 confirmó a Cristiano como el gran líder del Real y uno de los futbolistas más dominantes del mundo. Vivió una temporada espectacular, anotando 53 goles en todas las competiciones y estableciendo un récord histórico para el club en una sola campaña hasta ese momento. Su capacidad para marcar de cualquier manera, desde tiros lejanos hasta cabezazos, jugadas individuales o penales, lo convirtió en un delantero total, capaz de resolver partidos prácticamente por sí solo.
Ese año también marcó un punto importante en la rivalidad con el Barcelona. Después de varios enfrentamientos dolorosos, el Real logró conquistar la Copa del Rey en una final histórica frente al Barça, donde Cristiano anotó de cabeza el gol decisivo en la próloga. Aquella imagen, celebrando en Mestalla, se convirtió en uno de los momentos más importantes de su etapa en Madrid, ya que demostraba que podía liderar al equipo y vencer al rival que dominaba el fútbol en ese momento. El 2012 fue una de las temporadas más completas y dominantes de su carrera. Con el Real Madrid alcanzó un nivel extraordinario, anotando 60 goles en todas las competiciones y liderando al equipo hacia la conquista de la Liga, con un récord histórico de 100 puntos. Aquel título tuvo un significado especial, porque el Madrid logró romper la hegemonía del Barcelona de Guardiola, y Cristiano fue decisivo durante toda la campaña, especialmente en los clásicos, donde marcó goles fundamentales y alimentó aún más su rivalidad, ya convertida en el centro de atención del fútbol mundial. A nivel internacional también asumió el papel de líder absoluto de Portugal en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Después de un inicio irregular, apareció en los momentos más importantes del torneo. Marcó 2 goles decisivos contra Holanda en fase de grupos y otro frente a República Checa en cuartos de final, guiando a Portugal hasta las semifinales. Contra España, el partido terminó empatado y se decidió en penales, pero Cristiano no llegó a ejecutar su disparo, porque Portugal quedó eliminado antes de su turno, una situación que generó críticas y frustración. A pesar de ello, su actuación en la Euro reforzó su imagen como capitán y gran referente de la selección portuguesa. En 2013 reafirmó su figura en el Real Madrid, uno de los futbolistas más dominantes del mundo, viviendo otra temporada extraordinaria, anotando 55 goles en todas las competiciones y sosteniendo al equipo tanto en la Liga como en la Champions. Aunque el Madrid no consiguió los títulos más importantes, Cristiano fue el protagonista absoluto, con actuaciones decisivas en clásicos ante el Barcelona y noches europeas, donde su capacidad goleadora mantenía viva la ilusión del club. El gran reconocimiento llegó en enero de 2014, cuando ganó el Balón de Oro de 2013 por delante de Messi y Franck Ribéry. La imagen de Cristiano emocionado y llorando durante la ceremonia, acompañado por su hijo Cristiano Jr., se convirtió en uno de los momentos más icónicos de su carrera. Aquel premio representó mucho más que un trofeo individual, era la recompensa a años de sacrificio, disciplina extrema y una obsesión permanente por convertirse en el mejor jugador del mundo. Capítulo 8. Mr. Champions. El 2015 volvió a demostrar el impresionante poder goleador de Cristiano, aunque también estuvo marcado por la frustración colectiva del Real Madrid. A nivel individual firmó otra temporada extraordinaria, anotando 61 goles en todas las competiciones y superando sus propios registros, consolidándose como una auténtica máquina de marcar. Sin embargo, el equipo no logró conquistar ni Liga ni Champions, lo que provocó críticas y aumentó la presión alrededor del club. Aún así, Cristiano siguió siendo la gran figura del Madrid, apareciendo en los partidos importantes y manteniendo al equipo competitivo prácticamente por sí solo. A nivel personal, 2015 estuvo marcado por varios cambios importantes. Después de varios años de relación, se confirmó su ruptura con la modelo rusa Irina Shayk, una noticia que tuvo enorme repercusión mediática y volvió a colocar su vida privada en el centro de la prensa internacional. Al mismo tiempo, Cristiano reforzaba cada vez más su faceta como padre, junto a Cristiano Jr., y comenzaba a expandir con mayor fuerza su marca CR7, entrando al mundo empresarial y construyendo una imagen que iba mucho más allá del deporte. A pesar de toda la exposición mediática, seguía manteniendo la disciplina y la obsesión por el entrenamiento que había marcado toda su carrera. El 2016 quedó como uno de los años más importantes y emocionantes en su carrera. Con el Real Madrid volvió a conquistar la Champions, la 11ª del club, siendo decisivo una vez más en los momentos de mayor presión. En la final, frente al Atlético de Madrid, anotó el penal definitivo de la tanda,
sellando el título y reafirmando su papel como líder absoluto del equipo. Además, el Madrid también conquistó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, consolidándose como el mejor equipo del mundo, mientras Cristiano seguía acumulando éxitos y récords. Pero el momento más histórico llegó con la selección de Portugal en la Eurocopa de Francia. Cristiano lideró al equipo durante todo el torneo, marcando goles clave frente a Hungría y Gales, mostrando una faceta de liderazgo cada vez más fuerte. En la final contra Francia sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas, aunque desde la banda vivió cada minuto con intensidad, alentando y dirigiendo a sus compañeros como un entrenador más. Portugal terminó ganando 1-0 en la próloga y Cristiano levantó el primer gran título internacional en la historia de su país, convirtiéndose definitivamente en un héroe nacional. Ese mismo año conoció a Georgina Rodríguez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba. Lo que comenzó como un encuentro casual rápidamente se transformó en una relación seria, y hacia finales de 2016 ya empezaban a aparecer juntos públicamente. El 2017 fue otro año histórico en la carrera de Cristiano. Terminó de consolidarse como el gran líder del Madrid y fue la máxima figura del equipo, que conquistó un doblete inolvidable, Liga y Champions, rompiendo la hegemonía del Barcelona en España y dominando Europa nuevamente. En la Champions protagonizó una de las campañas más impresionantes de su carrera. Marcó 5 goles contra el Bayern Múnich en cuartos de final, un hat-trick frente al Atlético de Madrid en semifinales y 2 goles en la final ante la Juventus, guiando al Madrid hacia su 12ª Copa de Europa. Su capacidad para decidir en las noches más importantes lo convirtió en el símbolo absoluto del equipo. Además de la Liga y la Champions, el Real también conquistó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, cerrando uno de los años más dominantes en la historia del club. El nivel de Cristiano volvió a ser reconocido con el Balón de Oro 2017, el quinto de su carrera, igualando a Lionel Messi y alimentando aún más la rivalidad que marcaba una era en el fútbol mundial. A la par de sus éxitos deportivos, su vida personal también atravesaba un momento especial. En 2017 se convirtió nuevamente en padre, con el nacimiento de los mellizos Eva y Mateo, y meses después nació Alana Martínez, su primera hija, junto a Georgina Rodríguez. Al mismo tiempo, la marca CR7 seguía creciendo, con negocios vinculados a la moda, hoteles y gimnasios, reforzando su imagen como una de las figuras más influyentes y reconocidas del planeta. Capítulo 9. De Madrid a Turín. El 2018 marcó el final de una era histórica para Cristiano en el Real Madrid y el inicio de un nuevo desafío en Italia, con la Juventus. Fue otra temporada brillante en la Champions, donde lideró al Madrid hacia su tercera conquista consecutiva y la 13ª Copa en la historia del club. Aunque no marcó en la final contra el Liverpool, volvió a ser decisivo durante toda la competición, especialmente con su espectacular gol de chilena frente a la Juventus en cuartos de final, considerado por muchos como uno de los mejores goles en la historia del torneo. Con aquella conquista, Cristiano reafirmó su imagen como el jugador más determinante de la Champions League. Después de tocar nuevamente la cima de Europa, sorprendió al mundo con una decisión inesperada: dejar el Real Madrid tras 9 temporadas inolvidables. En julio de 2018 se confirmó su fichaje por la Juventus por 100 millones de euros, en uno de los traspasos más impactantes de la historia del fútbol. Cristiano se despedía de Madrid después de ganar 4 Champions League y marcar más de 400 goles, iniciando una nueva etapa en la Serie A, con el objetivo de seguir haciendo historia y demostrando que su ambición seguía intacta. Su llegada a Turín generó una enorme revolución mediática y deportiva desde el primer día. Con Portugal, el Mundial de Rusia también dejó momentos memorables. Cristiano comenzó el torneo con un histórico hat-trick frente a España, en el empate 3-3, firmando una de las actuaciones más recordadas de aquella Copa del Mundo, y luego marcó el gol de la victoria contra Marruecos.
Sin embargo, Portugal quedó eliminada en octavos de final ante Uruguay, dejando la sensación de que el equipo podía haber llegado mucho más lejos. El 2019 representó la adaptación definitiva de Cristiano al fútbol italiano y una nueva demostración de su capacidad goleadora podía imponerse en cualquier liga del mundo. En su primera temporada completa con la Juventus fue decisivo para conquistar la Serie A, superando los 20 goles y convirtiéndose rápidamente en el líder ofensivo del equipo. También ganó la Supercopa de Italia, marcando el gol de la victoria frente al Milán, confirmando su impacto en el club, aunque la Champions League terminó siendo una decepción para los Juventus, tras la eliminación en cuartos de final frente al Ajax. Cristiano volvió a protagonizar una de las noches más memorables de su carrera europea, con el histórico hat-trick contra el Atlético de Madrid en octavos de final. Aquella remontada reafirmó una vez más su reputación como el jugador más decisivo de las grandes noches. Con la selección de Portugal 2019 volvió a traer éxitos importantes. Cristiano lideró el equipo hacia la conquista de la UEFA Nations League y fue la gran figura de las semifinales, al marcar un espectacular hat-trick contra Suiza. Más tarde, en la final frente a Holanda, volvió a ser pieza clave para que Portugal levantara el trofeo, reforzando todavía más su legado como capitán, líder y símbolo histórico de su país. El 2020 fue un año atípico para el fútbol mundial, debido a la pandemia, pero Cristiano siguió demostrando una regularidad impresionante al más alto nivel. Con la Juventus volvió a conquistar la Serie A y se mantuvo como el gran referente ofensivo del equipo, superando los 30 goles en la liga. Además logró un récord histórico, al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar 50 goles en la Serie A, consiguiéndolo en menos de 2 temporadas. También sumó una nueva Supercopa de Italia, aunque la eliminación en Champions League frente al Lyon volvió a generar críticas y aumentó la presión sobre el proyecto de la Juventus. Con Portugal, el Cristiano continuó ampliando su legado internacional. Durante ese año se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones europeas, superando a Ferenc Puskás, y quedó cada vez más cerca del récord mundial de Ali Daei. Cada partido con la selección portuguesa empezaba a transformarse en una nueva oportunidad para seguir rompiendo marcas históricas. Lejos de los estadios, la pandemia mostró otra faceta de Cristiano. Durante el confinamiento permaneció en Madeira junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, compartiendo entrenamientos en casa y manteniendo la disciplina física que había caracterizado toda su carrera, incluso en medio de la incertidumbre que vivía el mundo del deporte. Capítulo 10. El regreso del hijo pródigo. El 2021 fue un año de transición y de nuevos hitos en la carrera de Cristiano Ronaldo. Con la Juventus siguió demostrando un nivel goleado extraordinario. Conquistó la Copa y la Supercopa de Italia. Terminó como máximo goleador de la Serie A con 29 tantos y se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser máximo goleador en Inglaterra, España e Italia. Aunque el club no logró conquistar ni la Liga ni la Champions, Cristiano mantuvo cifras de élite y volvió a demostrar que seguía siendo decisivo a los 36 años. El momento más impactante del año llegó en agosto, cuando se confirmó su regreso al Manchester United. Después de 12 años, el anuncio revolucionó al fútbol mundial y despertó una enorme emoción entre los aficionados del club inglés. Desde sus primeros partidos volvió a marcar goles importantes y rápidamente asumió el papel de líder ofensivo del equipo, dejando claro que su ambición y competitividad seguían intactas. Con Portugal también alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo goleador de selecciones de todos los tiempos, superando la marca de Ali Daei. Ese logro reforzó todavía más su legado como capitán y símbolo de la selección portuguesa. A nivel personal, Cristiano también estuvo marcado un momento importante en su vida, ya que anunció junto a Georgina Rodríguez que esperaban mellizos, ampliando aún más la familia del astro portugués. Capítulo 11. La traición de Manchester. El 2022 se convirtió en uno de los años más difíciles y turbulentos en la carrera de Cristiano.
A nivel personal, atravesó una tragedia que impactó profundamente su vida. En abril, él y Georgina anunciaron la pérdida de uno de los mellizos que esperaban, una noticia que conmocionó al mundo del deporte y mostró el lado más humano y vulnerable del futbolista. En medio del dolor, Cristiano se refugió en su familia y reforzó aún más su papel como padre, encontrando apoyo en Georgina y en sus hijos durante uno de los momentos más duros de su vida. Esta situación también afectó su relación con el Manchester. Durante la pretemporada, Cristiano se ausentó de varios entrenamientos y actividades del club debido a problemas familiares y al delicado momento emocional que atravesaba junto a su familia. Sin embargo, según sus propias declaraciones tiempo después, sintió poca empatía y comprensión por parte de algunas personas dentro de la institución, algo que terminó deteriorando aún más el vínculo con el club. En lo deportivo, pese al complicado contexto, Cristiano siguió demostrando su capacidad goleadora y volvió a ser uno de los jugadores más importantes del Manchester, superando los 20 goles y dejando actuaciones decisivas en la Champions, como sus goles frente al Villarreal y al Atalanta. Aún así, el equipo atravesó una temporada irregular, lejos de pelear por títulos importantes y marcado por constantes problemas internos. La llegada de Erik ten Hag aumentó todavía más la tensión, ya que Cristiano perdió protagonismo y comenzó a tener menos participación en el equipo. La situación explotó definitivamente hacia finales de año, cuando concedió una entrevista en la que criticó públicamente al Manchester United, a la dirigencia, al cuerpo técnico, asegurando sentirse traicionado y poco valorado dentro del club. Sus declaraciones sacudieron el mundo del fútbol, provocando la rescisión de su contrato en noviembre, cerrando de manera conflictiva y amarga su segunda etapa en Old Trafford. En la selección de Portugal estuvo marcado por el Mundial de Qatar. Cristiano anotó un gol contra Ghana en la fase de grupos, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en marcar en 5 Copas del Mundo. Sin embargo, su rendimiento fue cuestionado y perdió la titularidad en los partidos decisivos. Portugal fue eliminado en cuartos de final por Marruecos y el torneo dejó un sabor amargo para Cristiano, que soñaba con levantar la Copa del Mundo. Capítulo 12. El renacimiento. El 2023 marcó el inicio de una etapa completamente nueva en la carrera de Cristiano, tras su llegada al Al-Nassr de Arabia Saudita. Después de la polémica salida del Manchester United, su fichaje sorprendió al mundo del fútbol y representó un cambio radical en su trayectoria, alejándose por primera vez de las grandes ligas europeas. Desde sus primeros meses en el club, Cristiano se convirtió en la máxima figura del campeonato saudí, anotando goles importantes y demostrando que su capacidad goleadora seguía intacta, pese al paso de los años. Cerró el año con más de 30 goles en todas las competiciones y volvió a asumir el papel de líder dentro de su equipo. Su llegada también tuvo un impacto enorme fuera del campo. La presencia de Cristiano aumentó la visibilidad internacional de la Liga Saudí y abrió las puertas para que otras grandes estrellas del fútbol europeo decidieran fichar en Arabia Saudita, transformando por completo la imagen y el alcance global del campeonato. Con la selección 2023 fue una etapa de transición bajo el mando del nuevo entrenador, Roberto Martínez. A pesar de las dudas que existían sobre su continuidad, Cristiano mantuvo el brazalete de capitán y siguió ampliando sus récords como máximo goleador histórico de selecciones, siendo pieza importante en la clasificación de Portugal para la Eurocopa 2024. Lejos de Europa, Cristiano también comenzó a adaptarse a una nueva vida en Arabia Saudita, junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. La familia se instaló en un entorno completamente nuevo, mientras él continuaba expandiendo su imagen global. El 2024 volvió a demostrar la increíble longevidad de Cristiano, que siguió compitiendo al máximo nivel con el Al-Nassr, manteniéndose como la gran figura del fútbol saudí. A sus 39 años continuó registrando cifras goleadoras impresionantes, superando los 40 goles en todas las competiciones y liderando al equipo tanto en la Liga Saudí como en la AFC Champions League. Su impacto dentro y fuera del campo seguía siendo enorme, además de sostener el protagonismo del Al-Nassr
continuó elevando la visibilidad internacional del fútbol saudí. Con Portugal, el gran desafío fue la Eurocopa 2024 en Alemania. Cristiano volvió a asumir el papel de capitán y jefe de una selección llena de jóvenes talentos, ampliando aún más sus récords históricos con la camiseta portuguesa. El torneo dejó algunos de sus momentos más emotivos. En los octavos de final, frente a Eslovenia, falló un penal en la próloga y rompió en llanto, mostrando nuevamente el lado más humano y competitivo de su personalidad. A pesar de ello, Portugal logró avanzar gracias a la actuación histórica de Diego Costa en la tanda de penales. En los cuartos de final, ante Francia, Cristiano convirtió su lanzamiento desde el punto penal, pero Portugal terminó quedando eliminada. Aunque el sueño europeo volvió a escaparse, su presencia en el torneo reforzó todavía más su imagen como símbolo de longevidad, disciplina y liderazgo, demostrando que seguía siendo una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, incluso cerca de los 40 años. Capítulo 13. La leyenda que desafía el tiempo. El 2025 volvió a confirmar la impresionante longevidad de Cristiano Ronaldo, que siguió compitiendo al máximo nivel con el Al-Nassr, manteniéndose como la gran figura del fútbol saudí. Cerró la temporada con más de 35 goles en todas las competiciones, demostrando que su capacidad goleadora seguía intacta, incluso en la etapa final de su carrera. Además de conquistar títulos locales y mantener al equipo en la pelea por la FC Champions League, Cristiano continuó siendo la imagen principal de la Liga Saudí, reforzando el impacto global que había generado desde su llegada. Con la selección de Portugal, el año estuvo marcado por la conquista de la Nations League, un nuevo título que reafirmó la vigencia de la selección portuguesa en Europa. A sus 40 años, Cristiano volvió a ser decisivo, al marcar en la final y liderar al equipo con la misma intensidad competitiva que había mostrado durante toda su carrera. Su figura representaba la unión entre experiencia y juventud dentro de una nueva generación portuguesa, mientras seguía ampliando su récord como máximo goleador histórico de selecciones y fortaleciendo aún más su legado como capitán y símbolo absoluto de Portugal. El 2026 encuentra a Cristiano en la recta final de su carrera histórica, aunque todavía sigue compitiendo al máximo nivel con el Al-Nassr. A pesar del paso de los años, continúa siendo la gran referencia del equipo en Arabia Saudita, manteniendo cifras goleadores, destacando y superando nuevamente los 30 goles en la temporada y acercándose cada vez más al récord mundial de los 1000. Aunque ya no posee la explosividad física de sus mejores años, su inteligencia táctica, capacidad de definición y mentalidad competitiva le permiten seguir siendo un jugador decisivo. Con Portugal, 2026 aparece como un año especialmente importante, debido al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que podría representar la última gran cita internacional de su carrera. Su papel dentro de la selección ha evolucionado. Ya no es únicamente el protagonista absoluto, sino el líder y el guía de una nueva generación de futbolistas portugueses que crecieron admirándolo. Aún así, Cristiano sigue siendo una pieza influyente dentro del equipo y continúa ampliando su récord como máximo goleador histórico de selecciones, consolidando un legado que parece imposible de igualar. Capítulo 14. Epílogo. Cristiano Ronaldo, no solo el hombre de los balones de oro, la Champions, los relojes millonarios, las mansiones de lujo y un imperio billonario que trasciende el fútbol. Detrás de cada logro hay una historia de disciplina y constancia que comenzó en Madeira, cuando un niño decidió entrenar más que los demás, sería su única salida. Desde entonces, cada día de su vida ha sido una batalla contra la mediocridad, una guerra contra la comodidad, una demostración de que la grandeza se construye con sacrificio invisible. Cristiano nos enseña que el talento abre puertas, pero es la disciplina la que las mantiene abiertas, que la constancia es la diferencia entre un sueño pasajero y una leyenda eterna, que no basta con querer ser el mejor, hay que vivir para ello, entrenar para ello y sufrir para ello. Su historia es la prueba de que los límites no existen para quien se atreve a enfrentarlos con obsesión y voluntad. Cada gol, cada récord y cada título son el resultado de miles de horas de esfuerzo silencioso
de repeticiones interminables, de una mentalidad que nunca se conforma, Cristiano convirtió la pobreza en gloria, la duda en certeza y la oscuridad en luz. Y hoy, más allá de los trofeos y del lujo, su mayor legado es la inspiración, que deja millones, la certeza de que con disciplina y constancia, cualquier persona puede transformar su destino, porque al final, Cristiano Ronaldo no es solo un futbolista, es un símbolo de todo lo que significa nunca rendirse, de lo que significa vivir obsesionado con tu mejor versión. Y si esta historia te inspira, demuestra tu compromiso, dale like, suscríbete y ve alguno de nuestros otros videos y sigue viviendo tu mejor versión. Nos vemos en la próxima.